Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Muchas Buenas gracias, noches. Darce. Hola, doctor Omar, qué gusto verlos a todos. Para Punto de Partida es, como siempre, un honor tenerlos aquí, a todos nuestros médicos asociados, que se den este espacio y este tiempo para conectarse. Nosotros estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes. Y bueno, les quiero presentar a nuestro director, el doctor Ricardo Nani. Adelante, doctor Nani. ¿Qué tal? Un placer saludarles a nuestros queridos amigos de médicos asociados y profesionales de la salud. Estamos cerrando un año fundamental para el grupo y los alcances obtenidos pues han sido gracias a todos ustedes, a su apoyo, colaboración, y qué mejor cerrarlo siempre con un evento académico que es como la joya de la corona desde el punto de vista científico y que nos conlleva pues la oportunidad de intercambiar conocimientos y sobre todo con temas tan novedosos como lo es el tema de hoy. Por aquí está nuestro querido Omar Caguas. Buenas noches, Omar. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de Punto de Partida. Muy amable. Y Manuel Sánchez de Carmona, seguramente en un ratito más se conecta. Ahí Aquí está estoy ya, ya está ya. conectado, aquí Ah, estoy nuestro conectado, querido Ricardo. Manuel. Aquí Bien, estoy. Manuel, pues te quiero dejar a ti el espacio para que puedas presentar a nuestro querido invitado de lujo del día de hoy. Yo creo que es un verdadero honor, Irma Corley, que estés con nosotros. Muchísimas gracias, lo valoramos mucho. Y bueno, con la trayectoria tan grande y vasta que tienes, montones de generaciones de colegas que han estado, pues, tras décadas de conocimiento y de asesoría y acompañamiento de alguien tan especial como lo eres tú. Me siento muy honrado, muchísimas gracias. Y bueno, pues va a ser nuestro querido Manuel quien te presente. Así que, Manuel, adelante y mil gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y me da mucho gusto estar aquí, tanto con el doctor Ricardo Nani como con nuestro querido doctor Omar Caguas, que estamos en punto de partida y pues les damos las gracias. Pues sí, hoy es una noche especial, nuestra última conferencia del año y pues ha sido un foro muy especial gracias a todos ustedes que se conectan mes a mes. Gracias a Jenny, por supuesto, por todo lo que nos ayuda en toda esta convocatoria que lo hace muy puntualmente. Y pues queremos cerrar con una invitada de lujo, con una persona que es una de las mejores ponentes de México, del mundo. Yo lo puedo decir que la he disfrutado en diferentes lugares del planeta. Hemos estado juntos. Ella es pionera de psiquiatría de enlace, una área que nos une a la medicina y que cada día nos damos cuenta lo importante que es que todos los psiquiatras sepamos conocimientos de cómo se relaciona la salud mental con las diferentes especialidades. Ella es jefa de psiquiatría de la unidad de alta especialización del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es autora y coautora de diferentes publicaciones. Su formación fue en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania. Ahí también les puedo decir que es uno de los sitios donde, es más bien el sitio donde se fundó la Sociedad Mundial de Trastorno Bipolar, ISBD, en la cual ella ha participado desde el principio, junto con Omar Caguas. Son mis vicepresidentes de lujo de ISBD México, fundadores del capítulo mexicano de trastorno bipolar. Y pues hemos hecho pues toda una carrera en, en, en cuanto a la psiquiatría y en cuanto a lo que son presentaciones. Y les puedo yo decir que cada vez que tenemos el honor de escuchar a Irma Corlay, aprendemos todos. Y no nada más nosotros, sino que es increíble toda la historia que tienes de alumnos,
alumnos y colegas que han aprendido de ti. Es una delicia estar escuchándote siempre y que formes parte de los médicos asociados con sentidos de punto de partida. Nos haces muy feliz estar aquí con nosotros y pues estamos ansiosos por escuchar sobre la diabetes tipo 3. Cuando vi tu primer título me acordé de Ago Pakiscal con toda su derivación de bipolares y dije, vamos a ver ahora qué hay con la diabetes tipo 3. Irma, todo tuyo. Feliz de que estemos aquí contigo y estamos ansiosos por escuchar. Pues muchísimas gracias a todo el grupo, a todo el grupo. Me siento, la verdad es que muy, muy honrada. Eso es, me honra estar con ustedes. Bueno, pues vamos a empezar hablando de compartir. A ver, comparto con ustedes. Ya estamos, ¿sí? Vamos a empezar hablando de dos puntos diferentes. Uno, es que generalmente estamos muy, muy acostumbrados, así es la carrera de medicina, a hablar de las complicaciones crónicas de la diabetes, aquellas que son macrovasculares, aquellas que son microvasculares, retinopatías, neuropatías, el famosísimo pie diabético. Y en mi área, y además tengo el inmenso honor de anunciarles a todos que nuestro libro de trastorno bipolar en psiquiatría de enlace está muy adelantado. Y donde Manuel y el mismísimo Julián van a participar. Espero que Omar también se una. Bien, entonces, bueno, me regreso a que la diabetes estamos muy acostumbrados a, por ejemplo, en mi área, hablar de diabetes y trasplante renal, retinopatías, neuropatías, etcétera, pero se nos ha estado olvidando algo que tiene más o menos 10 años que está en boga, ¿sí? Y aquí quiero ponerles estas reflexiones en qué estamos fallando y qué estamos olvidando. Antes de seguir, quiero que nos ubiquemos en qué es cognición. La cognición es esta capacidad maravillosa con la que nacimos nosotros, este grupo de amigos. Se convirtieron. ¿Sí? No todo el mundo tiene una cognición como la que tenemos. Es la capacidad de algunos seres de obtener información del entorno a partir del procesamiento por parte del cerebro y darle un significado. Como yo siempre le digo a los pacientes, no hay mente sin cerebro, ¿sí? Información que se plasma en ideas y conceptos y podemos expresarlas. Y por eso tenemos esta maravillosa salud mental. Resultado de procesos mentales que nos permite llegar a conclusiones, tomar decisiones a partir de lo que conocemos. Cuando hablamos de cognición, siempre estamos hablando de cerebro, siempre, siempre. Pero nos hemos quedado muy cortos al pensar que cognición y cerebro tiene que ver únicamente con por ejemplo, este joven que no tuvo la fortuna de nacer con nuestro cerebro y que tiene necesidades especiales. Cuando hablamos de cognición, generalmente estamos hablando de un proceso Alzheimer, un proceso demencial, y los que trabajamos como yo en psiquiatría de enlace, y es la consulta número 1 de mi hospital, es hablar de delirium, ¿sí? Este paciente que es posoperado de neurocirugía, de lo que sea, entró con una diabetes descompensada y está en un claro y franco episodio confusional. Y estamos hablando siempre de daño cerebral. Recordarle a la audiencia que los mecanismos de daño cerebral son enfermedad de pequeños vasos, hipoxia, aumento del estrés oxidativo, alteraciones bioenergéticas de la mitocondria, neuroinflamación, neurodegeneración y cambios en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Esto todo lo producen las enfermedades psiquiátricas. Desde hace 20 años estamos hablando de los modelos inflamatorios de esquizofrenia, de los modelos inflamatorios de trastorno bipolar, etcétera. A ver si hay preguntas más adelante. Y un hecho es este estudio que se hizo
no me acuerdo si en el 2017 o en el 2018, donde se utilizó Celebrex en pacientes claramente maníacos y cómo el Celebrex comparado con antimaníacos, antipsicóticos, tenía un papel muy, muy importante cuando se daba de manera conjunta. Entonces, no olvidar que todas las enfermedades cerebrales, todas las enfermedades neuropsiquiátricas, como su nombre lo indica, son neuronales. Bien, y ahora viene el panorama de a dónde vamos, que es la diabetes mellitus, tipo 3. Actualmente hay 450 millones de adultos con diabetes, ¿sí? Para el 2040 se estiman 640 millones de personas con diabetes. La diabetes mellitus, lo sabemos muy bien, es factor de riesgo para enfermedad de Alzheimer y demencia vascular. Y aquellos que tienen diabetes tipo 2, principalmente tabaquismo y obesidad, sin duda van a tener demencia vascular y no vascular. El decline cognitivo y la demencia en la diabetes mellitus, fíjense nada más, ya se habla de esta gran asociación desde hace más o menos 10 o 11 años, pero generalmente los psiquiatras y los internistas también y algunos endocrinólogos, muy pocos hablan de diabetes tipo 3. Nos hemos quedado con el punto de la diabetes tipo 1 insulino dependiente y la diabetes tipo 2 no insulino dependiente. Entonces, recordarles, queridos amigos, que hay 40 millones de personas que padecen demencia en la actualidad. Qué triste. Para el 2050 se estiman 110 millones de personas. 60% de los casos van a ser enfermedad de Alzheimer. Y la segunda causa va a ser la demencia vascular, que va a estar más asociada, ya lo sabemos, a la hipertensión y a lo metabólico. Los pacientes con diabetes tienen un 19% de deterioro en los siguientes 20 años comparados versus aquellos no diabéticos. Entonces, si ustedes se fijan, ya incluso hay imágenes de la diabetes y la demencia como lo estamos viendo en este momento. Históricamente sabemos que son enfermedades consideradas separadas. Sin duda alguna son separadas, pero aquí tenemos un cerebro saludable y lamentablemente este cerebro totalmente hecho chicle. Pero ¿qué comparten ambas enfermedades? Realmente, aunque son entidades separadas, la etiología es la misma. Inflamación crónica, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, deficiencia de adiponectinas, expresiones diferentes de la actividad plasmática de la colinesterasa y las dos daño vascular. ¿Es la diabetes mellitus riesgo para demencia? Sin duda sí. En esta N de 2.3 millones de pacientes diabéticos se encontró 100,000 casos de demencia. Se encontró demencia vascular, más del 120% en las mujeres, 70% en hombres, y el resultado aquí está, 60% de los 2.3 millones de pacientes van a tener demencia y Alzheimer y 40% de demencia no vascular. Entonces, hemos estado olvidando no solo la insulina y la metformina y el ejercicio, tenemos que ofrecer nuevas alternativas a los pacientes. ¿Cómo es que hay deterioro cognitivo en la diabetes mellitus? Recordarles, queridos amigos, que el cerebro, que todas nuestras neuronas, dependen de la glucosa como sustrato. Todo depende de la glucosa. Que la hipoperfusión que da el deterioro cognitivo, un cerebro alterado, va a tener alteraciones en los transportadores de glucosa, alteraciones en la captura y metabolismo de la glucosa, tanto hacia abajo como hacia arriba, en determinadas áreas cerebrales. Más adelante vamos a ver cuáles son más específicas, y que esto produce una resistencia a la insulina, ¿sí? Tanto se va para arriba como se va para abajo, y que la hipoglicemia recurrente produce daños cerebrales, eso lo sabemos, ¿sí?
Entonces tenemos que los pacientes con diabetes mellitus tienen 1.9 veces más deterioro cognitivo y demencia. Por eso hay que cuidar no solo el metabolismo, sino también el cerebro. Bien, ¿cómo funciona esto? A mayor glucosa en sistema nervioso central, mayor toxicidad y riesgo de demencia. ¿Por qué? Porque se están liberando un montón de toxinas, porque tenemos mecanismos inflamatorios, porque hay una liberación de citocinas, prolactina, etcétera, etcétera, y más estrés oxidativo. El 19% de los pacientes que tienen deterioro cognitivo de los diabéticos van a tener deterioro cognitivo versus los no diabéticos. Entonces, aquí empieza a surgir más o menos de 10 años a la fecha esta asociación de diabetes más enfermedad de Alzheimer. Y es tan cercana la asociación que ya los endocrinólogos empiezan a hablar de diabetes tipo 3. Tristemente, porque así ha sido la medicina, ¿sí? El endocrinólogo se concentra en bajar a los niveles a menos de 120, pero no está dando lo que tiene que ver para proteger el cerebro ya con estos anuncios de lo que está pasando. Luego entonces la diabetes mellitus aumenta el riesgo de demencia vascular e infarto, sí lo sabemos, y hay alteraciones del metabolismo de los carbohidratos que impactan en la función cerebral. ¿Es verdad que la diabetes es riesgo de demencia? Fíjense nada más. Aquí vamos. La enfermedad de Alzheimer, ¿sí? La pura enfermedad de Alzheimer produce resistencia a la insulina específica del cerebro. Acuérdense, y esto es muy interesante, acuérdense que glucosa no solo se sintetiza en páncreas, sí, glucosa se sintetiza también en el cerebro. Entonces, este cerebro que está mal funcionando va a producir una resistencia a la insulina en áreas especiales y una regulación alterada de la glucosa. En esta N de 6,370 personas de la tercera edad, ¿sí? Donde se encontraron a 126 ya con el diagnóstico de demencia. De estos 126, 89 claramente enfermedad de Alzheimer. Se encontró que la diabetes tipo 2 aumentaba el riesgo de padecer demencia prácticamente 2 veces más. Y prácticamente las dos mismas, casi veces más para enfermedad de Alzheimer. Los pacientes que usan insulina tienen más riesgo de padecerla y la severidad y el descontrol de la diabetes también aumenta el riesgo. Sí, sujetos sin diabetes, ¿sí? Pero con niveles en la rayita de glucosa, ¿sí? También tienen riesgo. Y aquí voy a hacer esta reflexión porque es algo que me gustaría y tengo planeado trabajar el año que viene, hablar de todo lo subsindromático que hay en psiquiatría. Cuando no se juntan todos los criterios diagnósticos y luego la gente con menos experiencia no sabe qué hacer o si disminuir la dosis o etcétera. Pero los criterios, los síntomas, los cuadros subsindromáticos en la diabetes también dan riesgo de deterioro subjetivo. Entonces, estos como yo, que el año pasado descubrí que estaba en 120, ¿sí? Estoy en riesgo. Tenemos que bajar nuestros niveles de glucosa. Bien. Generalmente, bueno, en nuestro país y en otros países, la obesidad está normalizada. Estas son tomas de cualquiera de las esquinas de nuestro país, donde y en Estados Unidos y en otros lados, sobre todo en Estados Unidos y nosotros, donde la obesidad y la nula higiene de la alimentación está normalizada. Entonces vemos que 6.4 minimoles por litro, ¿sí? Producen un riesgo de diabetes de 1.18. Estoy hablando de la glucosa alterada. Los niveles elevados de glucosa son factores de riesgo independiente.
Fíjense nada más este punto. Las mujeres con obesidad, por cada punto, ¿sí?, de índice de masa corporal, por cada punto, ¿sí?, hay un riesgo 36% de padecer enfermedad de Alzheimer. Creo que el 4 o 5 de diciembre voy a tener el gusto y el honor de dar una información en el Senado de la República sobre cirugía bariátrica. Todos los pacientes de cirugía bariátrica de mi hospital pues tienen que pasar por psiquiatría, y el costo-beneficio de la cirugía bariátrica cuesta un dineral, ¿verdad? Pero el costo-beneficio es notablemente mejor. Yo aquí tengo muchas ideas, me encantaría platicarlas con el secretario de Salud y decirle lo que tenemos que hacer, sí, en los países es poner a hacer ejercicio a la gente. Entonces, nuevamente, mujeres con obesidad, por cada punto de índice de masa corporal aumentado, van a tener 36% de más riesgo de enfermedad de Alzheimer. Ahora me desvié, pero lo que quería decirles es que en nuestros países, todos, el dinero se va en complicaciones de la diabetes y enfermedades cardiovasculares. Cuando tenemos el full síndrome metabólico hay más riesgo. Y luego entonces, contundentemente, les quiero decir que la diabetes mellitus tipo 2 aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y que progrese a demencia. Entonces, luego lo vemos en la clínica que la señora doña Lupita, la señora Martínez, está con alteraciones de memoria, no coordina bien, y decimos, normalizamos, pues es que tal vez la glucosa no esté bien, no tiene depresión. No, hay que ver qué es lo que está pasando y cómo evitarlo. Nos seguimos con dónde están vamos a decir, los errores. Cuando tenemos un paciente con un proceso inflamatorio cerebral, hay anormalidades en el señalamiento de la insulina y el receptor de la insulina. Yo les recuerdo que el receptor de la insulina es una proteína, ¿sí?, que se encuentra en las neuronas. Se encuentra en el cuerpo de las neuronas, en las terminales sinápticas, y es un telémero que tiene que ver con almacenamiento de la memoria y el aprendizaje, específicamente en el hipocampo, y la insulina también se produce en el bulbo olfatorio y en el giro dental. Luego entonces la insulina regula la función mitocondrial en el hipocampo. Los depósitos de amiloides, acuérdense que los amiloides son, vamos a decir, la basura del cerebro. Mayor cantidad de amiloides, mayor deterioro cognitivo, mayor enfermedad de Alzheimer. Bloquean el efecto de la insulina en la terminal sináptica. Entonces aquí tenemos este mecanismo: enfermedad cerebral, demencia, mayor número de amiloides, bloqueo de la insulina en la terminal sináptica que disminuyen las reservas de energía y van a producir alteración de la plasticidad sináptica que se requiere para almacenar información y para aprender. Así de sencillo. La mitocondria se daña, no se puede autosanar y se produce daño neural. La señalización de la insulina facilita la plasticidad sináptica y las funciones relacionadas a memoria en el hipocampo, lo que da lugar al aprendizaje y al almacenamiento. La insulina, queridos doctores, regula la concentración de neurotransmisores, aumentando su expresión, especialmente acetilcolina, norepinefrina, epinefrina, e incrementa la acumulación de GABA en la membrana postsináptica. Todo es necesario para un cerebro funcional. Generalmente nos quedamos de que la insulina produce neuropatía, descontrol de la hipertensión, más riesgo de infarto al miocardio, accidentes vasculares cerebrales. Entonces aquí yo los invito a pensar más allá del paciente diabético con riesgo de EBC. Tenemos que evitar el deterioro cognitivo. El año pasado no es cierto, este año, tuve la inmensa fortuna de que nuestro querido amigo
Rafa Medina, que ya no está con nosotros, me invitara a escribir el capítulo del libro de salud mental, estilos de vida y salud mental. Y hice el capítulo de nutracéuticos y por eso vamos a hablar de esto más adelante. Entonces, más allá también de hablar de nutracéuticos, me seguía haciendo el trabajo de cognición en todas las enfermedades mentales, entonces por eso estoy empapada en ahorita diabetes mellitus tipo 2, cognición, esquizofrenia, etcétera, trastorno bipolar, por supuesto. Bueno, entonces aquí es la pregunta. ¿Es la enfermedad de Alzheimer una diabetes tipo 3? Las preguntas son, ¿la enfermedad de Alzheimer induce la diabetes tipo 2? Sí. ¿Por qué? Porque este cerebro no está funcionando y hay alteraciones en el metabolismo de la insulina. ¿Cuál es el riesgo relativo de que la diabetes, ahora sí de abajo para arriba, no de arriba para abajo, induzca, diabetes 2, induzca demencia? ¿Cómo es que la diabetes tipo 2 convierte el deterioro cognitivo leve en una enfermedad de Alzheimer? ¿Cuál es el rol de la medicación antidiabetes? Y la preposición del término, este término lo propusieron los endocrinólogos y neurólogos de diabetes tipo 3 para enfermedad de Alzheimer combinada. Luego entonces la primera pregunta la vamos a intentar contestar. ¿La enfermedad de Alzheimer genera diabetes? Realmente sí. La atrofia cerebral reduce el metabolismo cerebral de glucosa, aumenta la resistencia a la insulina, aumenta la fosforilación de la proteína tau, que ya vimos que impide como que el ciclo de la insulina, y aumenta la disfunción celular beta, reduce la sensitividad de la glucosa en el tejido periférico, hígado, sistema musculoesquelético y adiposo, y los amiloides, resultado de la enfermedad de Alzheimer y de todas las enfermedades demenciales, interactúan con células alfa y beta que aumentan el proceso neurodegenerativo. Y miren nada más la bibliografía. Sí, es razonablemente reciente. Ahora, ¿qué hace la diabetes tipo 2 para inducir demencia? La inducción es 8 veces más, especialmente en aquellos que son hipertensos y que fuman, 4 a 14 veces más, 73% más riesgo de demencia de cualquier tipo, 56% enfermedad de Alzheimer y un porcentaje que luego no me cuadra, pero que así está, 127% demencia vascular. Y aquí separaron las demencias, que es una pequeña crítica, ¿sí? Porque las separaron. Pero ¿cuántas veces las demencias no son mixtas? Corrijo, son mixtas. ¿Y cómo es que la diabetes tipo 2 convierte el deterioro cognitivo leve en enfermedad de Alzheimer? Especialmente en mayores de 75 años y especialmente aquellos que tienen una duración más prolongada de la diabetes. ¿Cuál es el rol de la medicación antidiabetes? Así como ahora los millennials, es totalmente positivo. Si controlamos la diabetes y el paciente se adhiere a sus medicamentos, va a mejorar. Tuve la inmensa fortuna de estar con Manuel en el congreso de la ISBD en Islandia y entré a la conferencia del nuevo Task Force de Metabolismo para Trastornos Bipolares. Y llego, me siento y empiezan a hablar de metabolismo y pensé, ¿me habré equivocado? Porque era el Task Force de vascular. ¿Me habré equivocado? Y le pregunto a la doctora que estaba al lado, ¿estoy en el lugar correcto? Y me dice, sí, porque empezaron a hablar de obesidad. Entonces, ya que dije, no, pues estoy en el lugar equivocado, entonces, toda la conocimiento que traje sobre el papel de la insulina y la metformina en trastorno bipolar, específicamente depresión resistente al tratamiento, que va a estar en nuestro futuro libro. Ok, ¿cuál es el rol de los antidiabéticos? Existen rasgos moleculares y celulares entre las diabetes y la resistencia a la insulina asociada a déficit de memoria y declive cognitivo.
La resistencia a la insulina sí va a producir fosforilación de la proteína tau y esto aumenta las placas amiloides. Entonces, sí tenemos que controlar la diabetes. En el año 2020, que estábamos en medio de esta tragedia mundial, sí, no pusimos mucha atención a lo nuevo que estaba pasando en psiquiatría, se entiende. Entonces, la World Health Organization dijo, la psiquiatría a partir de ahora tiene que ser integrativa y complementaria. Y esto se refiere el agregar nutracéuticos, el agregar disciplinas que antes las hacíamos a un lado, como el tai chi, como el yoga, como la medicina tradicional china, y porque ya lo revisaron la World Health Organization. Entonces, tenemos que ampliar nuestra visión. Bueno, brevemente quiero decirles qué es un nutracéutico. Un nutracéutico lo pueden encontrar en cualquier farmacia, pero aquí hago aclaración que un nutracéutico no es lo mismo que un suplemento vitamínico. El nutracéutico está sintetizado por vía farmacéutica bajo guías prácticas de adecuada fabricación, que ahí están las siglas. Están estandarizados, están optimizados, purificados como el cúrcuma o ligeramente modificados como la N-acetilcisteína. En este congreso último nuestro de la World Psychiatric Association había un boot sobre ácidos omega que venía de Islandia, vinieron de Islandia a presentar su producto. Entonces yo no me pude acercar mucho, me hubiera gustado más y me hubiera gustado saber la dosis de los ácidos omega, porque es muy importante. La dosis para cardiovascular son 4 gramos, para cerebro son 2 gramos, entonces sí hay diferencias. Entonces, ¿por qué son importantes para cognición? Bien, seguimos. Esto es lo que deberíamos estar comiendo y tomando, ¿verdad? Nuevamente recordarles que los mecanismos de enfermedad de daño celular son enfermedad de pequeños vasos, hipoxia, aumento del estrés oxidativo, alteraciones bioenergéticas mitocondriales, neuroinflamación, neurodegeneración y permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Los ácidos omega tienen esta función antiinflamatoria, antioxidante, lentifican la neurodegeneración, son antiamiloidogénicos, tienen que ver con la expresión génica y la fluidez de membrana y, por supuesto, con el sistema inmunológico. Entonces, esta nueva psiquiatría específicamente más enfocada a cognición, está hablando de nutracéuticos. Yo no voy a hablarles de los nutracéuticos, pero sí quiero hacer hincapié que el ofrecer nutracéuticos a nuestros pacientes tiene que ver con mejoría clínica del deterioro cognitivo, que es desde la fase preclínica hasta la fase severa, donde hay un aumento de la severidad de los síntomas y daño severo de la corteza. Aquí están las combinaciones y nos vamos, y bueno, está combinado con algunas vitaminas, con vitamina D. Acuérdense que la deficiencia de vitamina D se observa en la depresión y en el deterioro cognitivo. Una causa de demencia reversible es disminución de la vitamina D. Bien, cuando se asocia a colina, y con esto quiero dar pie, ya sé que todavía estamos en noviembre, para desearles una feliz Navidad, un mejor año lleno, ya saben, sobre todo de salud. Y que se nos cumplan pues muchos de nuestros propósitos de salud. Yo todos los años digo que voy a hacer ejercicio y nunca lo hago. Pero estoy muy contenta porque ya está muy adelantado nuestro libro. No sé si tengan preguntas, les mando bendiciones de salud, amor y dinero en ese orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Irma. Aquí seguimos compartiendo.
Bueno, sin duda es un placer escucharte, Irma. Te agradezco mucho la información. Creo que nos quedamos estupefactos casi con la información y creo que todos mis colegas están ahorita procesando preguntas porque son múltiples las que nos rondan en nuestra mente. Bueno, Manuel, te invito a ir coordinando la En lo que llega una parte de pregunta, quiero preguntas. decirte que el día de mañana es cumpleaños de Irma Corlay. Déjame Ah, decírtelo clarísimo. y la Bueno, quiero pues, felicitar muchísimo. Irmita, muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Yadira Peña nos pregunta sobre la cúrcuma. Si puedes hablar un poco más sobre ese ingrediente hindú tan delicioso y también mexicano, pero que ha dado resultados interesantísimos. Cuéntanos de la cúrcuma, por favor. Bueno, Si la quieres, cúrcuma. deja de compartir para que se vea más grande tu imagen. Ah, ok. La cúrcuma es un nutracéutico. Bueno, es sí, un nutracéutico. Podríamos inclusive hablar como de fitofármaco, que está teniendo mucho auge, que lo ha tenido desde hace mucho tiempo, sobre todo para disminuir inflamación en cualquier parte de nuestras células. Entonces, es una gran herramienta. Recordarle a la audiencia que los fitocéuticos, ¿sí? Son medicamentos alopáticos. O sea, cuando, uno está hablando de fitocéuticos, está hablando de medicamentos alopáticos como la insulina, como el clonazepam, como la quetiapina, etcétera, nada más que vienen de origen herbolario. Aprovecho la ocasión para invitar a la doctora y al resto de todos ustedes a leer el task force que hizo el CANMAT sobre medicamentos alternativos para pacientes con trastorno bipolar. Y entonces ahí, doctora, sale para manía, para depresión, para ansiedad, para depresión, ¿qué nutracéuticos podrían servirte? El artículo está, el full text disponible y ahí podrás encontrar y ver más el papel de la cúrcuma. Muy bien, Doctora, tenemos buenas esa noches. Una versión. pregunta, perdón, una pregunta. Puso puso una de las diapositivas con alimentos que se recomiendan, pero la quitó muy rápido, la verdad. Ah, Y es que ahorita la pongo. Ay, Ahorita la gracias. pongo porque no sabía si podía hablar de nutracéuticos, pero ahorita les hablo de nutracéuticos. No se Gracias. habla más. Muy amable, gracias. ¿Ok? Con muchísimo gusto. Como Úrsula, la bruja de la sirenita. Para eso estoy. A esto me dedico. Aquí. Vamos a hablar de una vez. Tenemos tiempo de todas maneras. Ok, entonces ya vimos que estos son los mecanismos de daño neural. Bueno, aquí puse de daño neural, doctores, pero realmente son tisular de todas partes de nuestro cuerpo. ¿Sí? Estos son los mecanismos y específicamente de este nutracéutico que llevo 2 años estudiando para cognición, ¿sí? Por eso el tema es diabetes mellitus cognición, es que los estudios han salido positivos desde el punto de vista preclínico, cuando tenemos esta pérdida de memoria leve, sin grave psicopatología, y todavía no se ven cambios en la corteza entorrinal e hipocampo, pero hay algo. Cuando ya es clínico, nuevamente recordarles que cuando uno hace el diagnóstico de un trastorno demencial, han pasado de 8 a 10 años de que el paciente empezó con alteraciones de la memoria y ya tenemos pérdida de memoria moderada sin grave sintomatología, cambios de la corteza entorrinal. Cuando es moderada, dificultad para recordar nueva información, dificultad para resolver problemas, alteraciones de juicio y funciones ejecutivas. Y nuevamente recordarles, audiencia, que los deterioro cognitivo y la demencia no es nada más memoria. Están involucrados un montón de procesos
que nos llevan a no contestar bien, a no pensar bien. No es nada más memoria. Y la parte severa, ¿sí? Que para mí es la más fácil de manejar, y ahorita les digo por qué, es cuando hay un aumento de la severidad de los síntomas y ya el neurólogo ve tu corteza, bueno, ve la corteza de ellos que está totalmente alterada. ¿Por qué para mí, esta parte severa es la más fácil de manejar? Porque el paciente ya depende de la familiar, ¿sí? Y hay neurolépticos y hay un montón de cosas que le podemos ofrecer. Cuando es preclínica y clínica, el paciente de repente ya no sabe cómo regresar a su casa, pero sí sabe cómo manejar y tiene cierta independencia y háganle como quieran, y mis hijos y yo manejo y yo me salgo, ¿sí? Entonces, nutracéutico está hecho, doctora, estudiado cuánto ácido omega necesito, cuánta colina necesito, cuánta vitamina D, cuánta B, cuánto ácido fólico para mejorar la función cerebral. Esa es la gran diferencia contra un suplemento. Suplemento ves en la frasquito y dice, pues hay tanto, pero nada más suplementa, ¿sí? Entonces, nutracéutico por eso es la unión de los nutrientes con la cantidad necesaria para una enfermedad específica. Muy Estos que he bien. estado estudiando son ácidos grasos, B6, B12, L-metilfolato, vitamina D y colina. ¿Ok? Entonces, este es el mecanismo de disfunción cuando hay una deficiencia de vitamina D. Lo que aumenta es el estrés oxidativo, que tiene que ver con hiperhomocisteinemia, que a la vez produce aterosclerosis, mayores amiloides, enfermedad de los pequeños vasos, mayor toxicidad, atrofia y aumento de citocinas. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Miren nada más lo que dice abajo. La adecuada ingesta, ¿sí?, de vitaminas B aumenta 10 años la reserva cognitiva. 10 años de reserva cognitiva. La reserva cognitiva es la primaria, la secundaria, la prepa, la carrera en medicina, la especialidad en psiquiatría, el estar leyendo, el estar con estas conferencias, ¿no? Todo esto. Y una adecuada ingesta aumenta 10 años la reserva cognitiva. Cuando tenemos una disminución del metilfolato a nivel cerebral, lo que se está produciendo es una leucodistrofia. Nuevamente, toxinas cerebrales, aumento de la homocisteína. Esto es importante también, doctores. Cuando nosotros damos solo vitamina B, sin duda sirve para la neuropatía, sin duda sirve para que no nos piquen los mosquitos, ¿sí? Eso es un hecho. Antes de ir a un lugar de mosquitos, tú te aplicas una inyección de vitamina B y el olor es tanto, ¿sí?, que los mosquitos no nos pican. O sea, sí es verdad, sí funciona. Entonces, esto es la cantidad 800 microgramos más 25 microgramos de vitamina B6 por 6 veces. Hay una mejoría del desempeño cognitivo, disminución de las células inflamatorias. La combinación es superior a la monoterapia. Si nosotros la damos sola, solo sirve para la neuropatía, para algunas deficiencias de problemas hematológicos, pero la tenemos que combinar con folato. Y los niveles adecuados de folato aumentan 32%, o sea, reducen 32% el deterioro cognitivo. La vitamina D, que como ya mencioné previamente, es una de las causas, la deficiencia de esta es una de las causas de lo que se llama, del capítulo que se llama demencias reversibles, ¿sí? Tenemos que suplementar 800 unidades al día por 12 meses y tenemos esta función antioxidante, neuroprotectora y lo repetí, antioxidante. Y aquí ya, pues yo terminé mi capítulo de nutracéuticos en salud mental, del estilo de vida y salud. Tristemente, Rafa falleció y todavía estamos en espera del editor. Entonces tenemos que los niveles de vitamina D
menores dan mayor deterioro cognitivo, mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer o están asociados a enfermedad demencial reversible por que mejora las placas de amiloides, y aquí tenemos más de 25 nanomoles, micromoles, corrijo, hay un riesgo de progresión de demencia 3 veces más. Por eso es importante tomarla. Y cuando la agregamos hay una lentitud en la progresión. Ok, la colina incrementa la neurogénesis, mejora la función mitocondrial, disminuye la fosforilación de la proteína tau, nuevamente, que es, vamos a decir, la parte tóxica que produce mucho daño, reduce el estrés nitro y oxidativo, y es un antagonista de la neurotoxicidad de los beta-amiloides. Aquí tenemos que dar 1000 miligramos para mejorar memoria y atención. Entonces, este es el nutracéutico que he estado leyendo y estudiando desde hace más o menos 2 años, que tuve la inmensa fortuna de el año pasado lanzar con el doctor Sánchez de Carmona en el Congreso Nacional de Psiquiatría, que tiene que ver con mejoría del deterioro cognitivo y de ahí la Asociación para Diabetes Mellitus tipo 2 y riesgo de demencia. ¿Vale? Vale. Tenemos otras preguntas acá, Gracias, Ina. doctor. Con un placer. Fue un bono buenísimo que nos diste, Ina. Aquí nos habla Manuel Cano y nos dice, ayer escuché una noticia en la que se informaba sobre un caso de demencia en un adolescente de 17 años. No recuerdo si hablaron de Alzheimer. Tuve la oportunidad de apoyar el trabajo de personas con Alzheimer en una fundación dedicada a tratar este síndrome en la Ciudad de México. Los especialistas ya nos decían que el síndrome se estaba encontrando en personas desde los 35 años. ¿Sabes algo sobre esto, sobre este Yo deterioro creo tan que es algo precoz? que yo también leí en estas nuevas redes sociales. Está saliendo mucho un pobre chiquillo que tiene enfermedad de Alzheimer y entonces los papás están haciendo mucho ruido, un ruido triste pero muy padre para advertir que esta enfermedad pudiera. Yo creo que estamos hablando del mismo caso. ¿Qué más podría decir? Bueno, pues podría decir que el profesor Kraepelin, en finales de 1800, cuando hizo todo lo que hizo por la clasificación de la psiquiatría, y acuñó el término demencia precoz. Teníamos a una persona que para el DSM, hasta el DSM-4-TR, podía haber sido diagnosticado como una esquizofrenia hebefrénica, donde empezaba a los 15, 16, 17 años y para 2 años después no sabía cómo llevarse la cuchara a la boca. Entonces, estas enfermedades neurodegenerativas, que bueno, pues sí existen, o estas que los niños nacen muy bien y que a los 3 o 4 años hacen un periodo involutivo espantoso, bueno, son formas de demencias. Ujú. Qué triste. Interesante. Yo creo que nos rompe un poco el paradigma de que las demencias nos vamos a encontrar en adultos mayores. Ángel Landa Beltrán nos escribe este tema interesante. Algo que también novedoso que se mencionó en el Congreso, me imagino que es el WPA, han sido los hallazgos de los GLP-1, es decir, el Glucagon-like peptide 1, en la reducción del consumo de alcohol. Saludos desde Veracruz. Veracruz, la esperamos de nuevo por acá. Me mandan saludos desde Veracruz. ¿Sabes esto del GLP-1? No. César Mauri nos dice, muchas gracias por el tema, qué relevante y complejo. ¿Qué tan significativa será la contribución de los elementos inflamatorios, metabólicos y vasculares al deterioro cognitivo en el trastorno bipolar, que incluso se llama a denominar neuroprogresión? ¿Será el mecanismo fundamental y su prevención y abordaje oportuno las claves para la salud cognitiva de esta población? ¿O debe otorgarse mayor relevancia a la estabilización de los episodios del estado de ánimo para este fin? Qué buena pregunta, César. Es una pregunta maravillosa que la hemos estado
reflexionando desde hace mucho tiempo. En el nuestro Congreso de la Asociación Psiquiátrica Mexicana creo que del 2022, el que hizo Bernardo Enegén Acapulco, nosotros presentamos el libro de trastorno bipolar y a mí me tocó hablar de la cognición, y el planteamiento finalmente del grupo fue que tenemos que hacer pruebas neuropsicológicas desde un principio, o test, lo que ustedes quieran, para saber cómo están estos pacientes, ¿sí? Así como controlamos la manía, la depresión, los mixtos, etcétera, tenemos que revisar cognición. Estoy haciendo una propaganda, ojalá podamos publicar el libro que estamos haciendo el año que viene. Al doctor Sánchez de Carmona le toca la estratificación, ese es su capítulo. Entonces, les voy a platicar de un paciente. Este es el señor Moreno, que tiene diagnóstico de trastorno bipolar desde sus 27, 28 años, especialmente predominancia maníaca, psicótica. Ahorita tendrá 67, 70 años y no es que tenga un problema totalmente demencial, pero ya no da una, ¿sí? No da una el paciente. Su lenguaje es disgregado. No está maníaco, no está psicótico, no está deprimido, tiene una labilidad emocional, llora porque se acuerda, porque luego se pone triste, pero luego se pone contento, pero su cognición está perdida. Entonces ya estamos hablando de ahí del último de las estratificaciones. Y este paciente hemos estado enfocándonos en tratar los síntomas de los pacientes, porque hasta ahorita no sabemos mucho de la etiología de las enfermedades que nosotros tratamos. Cuando tuve la oportunidad de escribir el libro de nutracéuticos, me seguí para decir, todas las enfermedades psiquiátricas, todas sin excepción, todas en deterioro cognitivo. Y esto va a venir en algún escrito mío. ¿Cómo es posible que en el 2024, hasta el DSM-5, yo acepto que no he leído el DSM-5 revisado, hasta el DSM-5, cuando Kraepelin dijo, esta enfermedad es una demencia precoz, ¿sí? En la esquizofrenia no haya un solo síntoma cognitivo para los criterios diagnósticos. Recién entré en el World Psychiatric Congress a la conferencia sobre cognición en esquizofrenia. Y hablaron de un medicamento que ahí viene en camino, que va a mostrar utilidad, y la otra situación que está muy padre es cómo disminuye. Y ahí me enseñaron las gráficas, el ejercicio, cómo mejora la cognición, ventila, etcétera, etcétera. Creo que ya me desvié. Entonces, bueno, no, regreso a lo básico. Es muy importante valorar la cognición desde un principio. Miren, en el 2009 yo tuve la inmensa fortuna de ir a París a un congreso de psiquiatría y entré a una plática que era sobre las alternativas no médicas para los pacientes. Acuérdense que todo primero empieza a estudiarse con esquizofrenia y luego ya se siguen con otras cosas. Cuando yo regresé, bajando del avión, casi, me fui al General Nutrition Center, todavía ni le sabía a los nutracéuticos, y me fui por ácidos omega, ¿sí? Porque me demostraron que los ácidos omega mejoraban, disminuían las escalas, disminuían la dosis de los medicamentos, mejoraban los días de bienestar y reducían los días de hospitalización. Desde el 2009 que empiezo a estudiarlos, se los doy primero a mis pacientes que padecían esquizofrenia, a todos sin excepción. En los últimos años que empiezo a leer sobre la psiquiatría integrativa y complementaria, ahora, doctores, todos mis pacientes se van con la quetiapina, la olanzapina, el alprazolam,
depresivo, más nutracéuticos y más probióticos. Entonces sí estamos integrando otras áreas. Entonces, nuevamente la pregunta del doctor, ¿qué tanto la cognición le pega a los pacientes con trastorno bipolar? Sí, sí les pega. Entonces, bueno, ya hice la crítica que para el DSM-5 no meten cognición en los criterios diagnósticos y nadie hace caso a eso. En el 2000, corrígeme Manuel y Omar, como hace 15, 18 años, nos enteramos porque Kraepelin dijo, la esquizofrenia produce deterioro cognitivo, pero no se preocupen, la psicosis maníaco-depresiva no tiene deterioro cognitivo y esa es una de las grandes características que la separa. Hace 15, 20 años, el grupo de Vieta de Neuropsicología dijo, hey, aquí les voy a demostrar que los pacientes, mientras más episodios maníacos hagan psicóticos, más deterioro cognitivo van a tener. Y será cierto, no será cierto. Pero no se preocupen, los depresivos no. Y 2 años después nos dicen, ¿qué creen? Que los que tienen depresión también van a tener deterioro cognitivo menor que los anteriores, pero que lo peor de todo es que este deterioro persiste aunque el paciente esté eutímico. Entonces, tenemos que proteger la cognición de nuestros pacientes. Y aquí tenemos una herramienta. Así fue tal cual, déjame decir 2 cositas ahí. O sea, la pregunta que nos hacen, yo creo que es tan importante estabilizar como cuidar esta parte metabólica médica. Yo creo que son las 2 cosas, porque las 2 se relacionan. Porque como estamos planteando que el trastorno bipolar tiene toda esta respuesta inflamatoria, precisamente el cuidar todo este proceso metabólico inflamatorio mejora la salud del paciente con trastorno bipolar. Y exactamente Anabel Martínez Herán, ella es la especialista en el Hospital Clínico de Eduard Vieta, ella fue la que mostró que había un deterioro cognitivo que persistía en la eutimia. Eso fue lo que mostró, que obviamente un neurocognitivo en un paciente en manía pues va a salir mal por la manía misma y en la depresión pues se entiende también que tendremos fallas. Pero lo que mostraron ellos es que precisamente el trastorno bipolar sí se deteriora y que sí estando en eutimia sigue toda esa parte. La pregunta interesante es ¿cuáles son esos pacientes? ¿Por qué unos, y la teoría de esta viaje es por qué algunos se deterioran más? Y precisamente Irma va con tu tema, porque yo creo que son los pacientes que tienen esta comorbilidad o subtipo de trastorno bipolar que va de la mano con todo esto. Así es. Pues muchísimas gracias. Hemos tenido preguntas muy buenas y nos hemos vuelto aquí a esta parte de la psiquiatría. Voy a leer estas 2 últimas que nos llegaron. Por otro lado, de la metformina se conoce bastante beneficio, aunque el paciente solo tenga una condición de síndrome metabólico o prediabetes, y hasta ahora parece ser un medicamento bastante inocuo. Luis Enrique Martínez, gracias como siempre por estar con nosotros. ¿Qué opinas de la metformina en trastorno bipolar y en psiquiatría en general? Porque se está usando por todos lados, tanto... Bueno, pero le voy a dar un abrazo a Quique, que le digo yo, Quiquito de mi corazón desde que lo conozco. Está tatuado en mi corazón el doctor. Hola, querida Irma. Estamos tatuadísimos, más bien los dos. La metformina, cuando surge la olanzapina con todo este ataque, que si la diabetes, que si la obesidad, etcétera, este grupo de laboratorios Eli Lilly de México empezó a revisar qué es lo que estaba pasando y de ahí surge mucho Felipe Vázquez, ¿sí? De hecho, Felipe va a ser el que va a desarrollar el tema de metabolismo, metformina, insulina y todo para depresión resistente de nuestro libro. Es muy importante tener el control de la insulina, de la glucosa de nuestros pacientes. Y nosotros podemos darles la metformina o aplicarles la insulina.
Yo con todo y que estoy en un hospital de enlace y que debería de saber más, ¿sí? Lo que hago es hacer el link con el endocrinólogo. Recuerdo a una paciente diabética que tenía que viajar con un actor, productor y director norteamericano para buscar sets para filmar una película. Obesa, con una glucosa alterada, y me dijo, quítame esta depresión, por favor, porque no voy a poder funcionar, y la única manera era con olanzapina. Entonces le hablé al endocrinólogo y le dije, le voy a dar la olanzapina, por favor, ayúdame. Entonces sí, doctor Martínez, hay que darles estos medicamentos si no nos sentimos seguros de si la dosis es la adecuada, etcétera, pues hay que juntarnos con los endocrinólogos. Felipe, desde hace muchísimos años, en su recetario de psicofármacos también está la insulina y la metformina. Por eso Sí, le invité a que él ajá. fuera el que hiciera el capítulo. Me tocó ver las primeras ponencias de Felipe Vázquez Estupiñán allá en el Instituto Ramón de la Fuente, sobre todo esto que se estaba investigando de la metformina, a pesar de que pues, es un medicamento ya obviamente con muchos años. Y yo lo comentaba porque además ahorita a mí me pone un poco nervioso todo las cosas que se le están queriendo atribuir a los agonistas de GLP-1. Lo último que escuché de una semana para acá es que ahora hasta para control de la compulsión en el alcoholismo, o sea, ahora sí que utilizando el término clásico de la dipsomanía, y, y que para el estado de ánimo y que etcétera, pero yo vi desde el principio, eh, con todo lo de los Ozempic, el Saxenda y todo eso, que en la literatura básica, además del riesgo de gastroparesia, que pues no es cualquier cosa, pues sí viene la posibilidad de que te genere depresión, que te altere de alguna manera el estado de ánimo en forma moderada, severa, ¿no? Entonces, como que siento que esos medicamentos en los años en los que se está viendo más cómo se comportan, como que tenemos que ser mucho más cautelosos, ¿no? Sí, pero si ese medicamento que ahora está tan de moda para metabolismo sirve para después te mando la bibliografía que le tomé foto, Luis Enrique, sobre Sí. el papel de estos fármacos, insulina y metformina, en el paciente específicamente con depresión bipolar. Y sabemos todos los que estamos aquí que la depresión bipolar resistente es un infierno, ¿no? Purgatorio. Eso es. Excelente. Gracias, Luis Enrique, por estar aquí presente, como siempre, con nosotros. Un gusto. No, un placer, al contrario. Omar, Ricardo, ¿algo más? Cerramos. Pues nada, felicidades, Ermita, un placer escucharte como siempre. Y bueno, ya vendrán sorpresas importantes contigo y con el grupo el próximo año y pues un gusto. Feliz Navidad para todos. Muchas Y gracias. feliz cumpleaños, Irmita. Me da mucho Muchas gusto que gracias. cumplas un año más, cada día más joven, más guapa. Felicidades. Sí, muchas gracias. Nos Sí, ya sentimos muy estoy, contentos de ser tus amigos. afortunadamente ya estoy desatorando todos mis trámites administrativos. Ayer fui a sacar mi pasaporte y mi nombre es Sauyen. Qué desgracia fue que me hayan puesto un nombre chino. Pero ya estoy desatorando todo. ¿Sale? Pero es un orgullo conocer una mexicana china, tan Gracias. talentosa y llena de virtudes. Eso nos encanta. Es parte Gracias. de tu Sí. identidad. Dios fue muy generoso, ha sido muy generoso conmigo. Hemos disfrutado un rico chop suey juntos. Sí, sí. Bueno, pues les mando un abrazo a todos. Esperamos que estemos sanos, sobre todo salud, amor y dinero, en ese orden. ¿Sale? Dale. Y cualquier pregunta que tengan de nutracéuticos, con mucho gusto
la contesto. Yo creo que es más fácil que el personal administrativo de punto de partida, que muchos de ustedes tienen mi teléfono, los que no los tienen, por favor, compártanlo. Estoy para servirles. ¿Sale? Muchas gracias, doctora Irma. Felices fiestas a todos. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Linda noche Muchas- para todos. Gracias, buenas doctora noches. Irma. Que siga la prosperidad en Grupo Punto de Partida. Ay, sí, Gracias. que ayudemos a muchos pacientes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Linda Buenísima noche. noche. Buenas Igualmente. noches, gracias. Bye. Oye, no, mi cabello.